El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, entró en el templo, lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre, vio de lejos una higuera con hojas, y se acercó para ver si encontraba fruto en ella. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. En la mañana del día siguiente, de regreso, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó: tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongas a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Europa y en Israel, y especialmente en aquel tiempo del Jesús caminante antes de su pasión y su ascensión, era algo común encontrar árboles de higuera. Sabemos que la higuera de allá es el brevo de acá. El higo de allá es el fruto de las brevas acá. Y nos dice el Evangelio que Jesús sintió hambre de camino. Vio un árbol, una higuera, y quiso encontrar allí algo que comer. Hay unas épocas donde se da una gran cosecha y es abundante el fruto. Pero la higuera, aunque no sea tiempo de cosecha, podría tener uno que otro fruto. Jesús buscó en el ramaje y no encontró nada. Y para dar una lección a los discípulos, dijo: nunca más coma alguien fruto de ti. Esa palabra de Jesús fue suficiente para que la higuera se secara. Lo van a notar de regreso. Habían ido a Jerusalén y al día siguiente de regreso, pasando por el mismo sitio, Pedro nota: mira, maestro, la higuera se secó. Y el Señor da dos lecciones. La primera es que hay que producir fruto. Hay que fructificar en todo tiempo, en todo lugar. Nos dirá San Pablo: a tiempo y a destiempo predica la palabra, a tiempo y a destiempo reprende, exhorta con toda bondad, con toda paciencia, porque vendrán días en que la gente, no soportando la sana doctrina, se volverán hacia fábulas, cuentos o mitos por el solo hecho
de querer oír cosas nuevas, dice el apóstol Pablo. En esta época sí que es necesario que estemos operantes en la evangelización todos. Es para todos los bautizados esa palabra. Todos debemos fructificar. Como lo dice el Papa Pablo VI en el documento Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, número 14. La iglesia, es decir, el bautizado, existe para evangelizar. Y si no existe para evangelizar, ¿para qué existe? Y se evangeliza con la palabra, claro, pero no solamente con la palabra, se evangeliza con el testimonio, con un ejemplo de vida, una vida ejemplar. Y con la palabra, no solamente dando palabra de Dios, que deberíamos darla, pero aunque no tengamos en ese momento esa palabra del Señor, dando un buen consejo, una buena orientación, porque el Espíritu Santo siempre está iluminando si es que verdaderamente estamos en estado de gracia, si tenemos limpio el corazón. Entonces hay que fructificar. La persona que no fructifica en buenas obras, y esa es la otra forma de fructificar, el ejercicio de la caridad, evangelizar, el testimonio, una persona de una vida virtuosa, y el ejercicio de la caridad. Hay tanta necesidad en el pueblo de Dios. Hay tantos niños y niñas y tantas personas que no tienen el alimento para sus meses de cada día, el alimento de cada día. Hay que hacer obras de caridad. Hay tanta gente sufriendo, hay tanta gente que no conoce la palabra del Señor, que no sabe orar. Hay que llevar ese pan de la palabra. Hay que llevar el conocimiento, hay que llevar la instrucción. El Señor está diciéndonos con esta acción suya que nuestra vida no puede ser como la de un árbol o de una mata que no florece ni da frutos. Una planta que se ve hermosa y que debería producir frutos. Así hay muchas personas, así hay muchos bautizados, y puede que realicen muchas actividades, pero que no tienen un fruto verdaderamente que agrade a Dios. Eso se llama el activismo. Y en la vida se mueven en una cosa y en otra cosa, pero no son frutos de buenas obras, no son frutos que verdaderamente den gloria a Dios, que Dios pueda sonreír al ver a esa persona en sus diferentes actividades. Diríamos que son como una persona que quiere ir de este lugar a otra ciudad y que para hacerlo se monta en una bicicleta elíptica y pedalea y pedalea y pedalea. Eso le sirve de ejercicio, ¿sí? Pero no va a llegar al lugar donde quiere llegar. Así hay muchas personas, y nos lo está diciendo la primera lectura. Es necesario obrar de tal manera que el nombre se recuerde por las buenas obras, porque muchos han pasado y no se les recuerda, o se les recuerda por la maldad, y el solo recuerdo de su maldad, y que hayan muerto en pecado porque tuvieron una muerte repentina, eso causa escozor, porque está el gran interrogante: ¿dónde estarán pasando la eternidad? En cambio nos dice el Señor que en las personas buenas se recuerda el nombre por las buenas obras que realizaron, y en su descendencia, este es hijo de fulano, de fulana,
este nieto o nieta de fulano de sutano, ese personaje, esa persona tan buena, tan generosa, tan orante, tan llena de Dios, con una vida de santidad, que tenía tanta sabiduría, que sabía orientar, que hacía tanta caridad. Y entonces se le recordará en su posteridad, porque han sido fieles a la alianza. Y la gracia está en ellos, porque están disfrutando de la gloria de Dios y ya han partido. Y la gracia también está en sus hijos. Su descendencia permanece por siempre y su gloria no se borrará. ¿No vamos a ser entonces nosotros como un hombre que soñó? Un hombre soñó que había muerto y que llegaba al cielo con un gran saco lleno de frutos. Abrieron la puerta del cielo y le dijeron: muestra tus frutos. Él descargó, vació su saco, muchas granadillas y mazorcas hermosas, diríamos con capacho, chocolo completo. Empezaron a abrir las granadillas y eran vanas, no tenía nada por dentro. Empezaron a descapachar el chocolo y no tenía grano, era solamente la tusa. No vaya a ser nuestra vida algo similar a eso. Debemos fructificar en buenas obras. Existimos para evangelizar. Y el otro ejemplo, rápidamente, la otra enseñanza que nos da Jesús es: os aseguro que si pedís algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si pedís a esa montaña y lo hacéis con fe sin dudar, que se corra a otro lugar, os obedecerá. Es una tarea en la que tenemos que empezar a creer, y digo empezar. Algunos han avanzado un poco, pero es una tarea enorme esto de creer en la palabra del Señor. Y nos dice el Señor: y cuando pidáis algo, y no dudéis, cuando pidáis algo, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. He allí la verdadera fe. Si pedimos algo, creer que ya lo hemos recibido. Esa virtud la han tenido algunos santos, entre ellos Santa Laura Montoya, que decía: no existe en mí la esperanza, porque yo cuando pido algo, creo que ya lo he recibido. Yo no tengo la virtud de la esperanza, y es que no la necesito. Necesitamos esa fe, Padre eterno. Jesús, Espíritu Santo, regálanos esa fe y regálanos la sabiduría que procede de ti. En otras partes, en diferentes partes, también dice el Señor a sus discípulos: en verdad os digo, que si pedís algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque yo voy al Padre y yo lo haré. Pongámonos pues en esa tarea de crecer en una verdadera fe. ¿Y cómo se puede lograr? Primero, la pureza del corazón. La pureza del corazón, pero una verdadera pureza que sea santidad. Dice la Santísima Virgen María en un mensaje de Medjugorje: la santidad hace milagros. La santidad hace milagros. Y la persona que quiera ser intercesora o que quiera pedirle algo a Dios y que no lleve una vida santa, es inútil. Se necesita un corazón verdaderamente limpio, alma, mente, corazón y cuerpo. Nuestra vida que sea verdaderamente alabanza y glorificación para Dios. Una vida eucarística, una vida de oración. Y todo lo que hemos dicho al principio, una vida ejemplar, una vida de virtud, una vida de acciones de misericordia y el amor a la Virgen María. Desde el amor de Dios nuestro Padre les dejo estas inquietudes. Ahora en el